Bueno, hoy vamos a hablar de cómo salir de esta ilusión, ¿no? Para muchos que por ahí no saben o no están bien compenetrados en el tema de la ilusión, nos estamos refiriendo desde la parte de la física cuántica. Y muchos de los que nos siguen, tanto por los grupos de física cuántica como el de conexión cuántica y todo, ya saben a lo que nos referimos, ¿no? No voy a explicar todo de vuelta porque todos los que entran a esta transmisión ya saben de qué se trata. Y bueno, el tema es que, como siempre decimos, ¿no? Es complicado el tema de esta realidad, ¿no? O sea, de poder despejarnos un poco de esta realidad, porque la concebimos de acuerdo a nuestros sentidos y le damos prioridad a nuestros sentidos, más que nada, ¿no? En todo esto. Lo cual no está mal, porque muchos dirán, y sí, si estoy sintiendo, está bien, porque a eso vinimos, ¿no? O a eso estamos, para sentir todo lo que nos rodea. Pero bueno, en definitiva, tenemos que comprender de que esto no es real. Y estamos descubriendo eso, ¿no? Entonces, muchos ya que lo han descubierto, incluso tienen problemas para salir de esta, por así decirlo, Matrix, porque lo relacionamos mucho con la película, ¿no? Porque la película nos habla de que estamos en un universo simulado. Entonces, nos cuesta, ¿no? Y tanto para los que quieren salir de esta realidad, tanto como para los que se entregan a ella, está perfecto, está bien de las dos maneras, ¿no? Pueden llegar a tener sus propias ideas de cómo es el tema y sus propias justificaciones para estar en esta realidad o para querer salirse de ella, ¿no? Y no estamos hablando de suicidio ni de esas cosas raras, estamos hablando desde el punto, desde el nivel de la conciencia, ¿no? Así que trajimos, bueno, está siempre acá Cintia para hablar sobre los temas que ella más domina, ¿no? Que es el tema de la alimentación, y también tiene varias cosas para compartirnos al respecto. Así que, Cintia, ¿cómo estás? Bien. Buenas noches. Más que nada queríamos hoy tratar un poquito de este tema de la autoestima y cómo muchas veces los medios nos están influenciando constantemente a la hora de vendernos la idea de que el autoestima es externo, cuando constantemente desde que estamos compartiendo tanto en el grupo de conexión cuántica en el Facebook como en los grupos de WhatsApp, Armando siempre nos está recordando que nuestra conexión tiene que ser interna. Entonces, ¿cuál es el problema a la hora de que no encontramos motivación? Más que nada, ¿por qué no encontramos esa motivación interna para generar cambios que nos hagan tomar decisiones para poder trascender? Y sí, es complicado, como recién decía, por el tema de los apegos, ¿no? Nos metemos tanto de lleno en esta realidad
nos la creemos tan real que nos es difícil creer que no es real, ¿no? Entonces nos apegamos a todo, ¿no? Tenemos nuestras costumbres, nuestro trabajo, nuestra familia, nuestras mascotas, nuestros hijos. Entonces estamos casi 99% atentos a nuestro exterior, ¿no? A todo lo que nos rodea, lo que tenemos que mantener, lo que no tenemos que perder, lo que no tenemos que descuidar, ya sea por el trabajo, ya sea por los hijos o por todo lo que nos rodea, como decía. Entonces es complicado porque la mayoría elige esta realidad, lo cual dije no está mal, ¿no? Es la experiencia que venimos a vivir, sea que esté controlada o no. Esa persona siente que tiene que estar viviéndola, ¿no? Creyendo que la va forjando, que la va guiando, que la va... Y bueno, también tocamos ese tema varias veces, ¿no? Del libre albedrío, que lo vamos a seguir tocando, porque es importante entenderlo, porque tanto por las religiones o las creencias, o tanto como lo comparte hoy la ciencia, terminamos entendiendo de que no hay un libre albedrío real, y que como que todo está digitado, como que si nosotros fuéramos los programadores de esta realidad y ya de antemano vamos previendo cómo tiene que ser todo, ¿no? Cómo tiene que funcionar. Es como tener un videojuego donde dejamos y después lo continuamos, pero sabemos a lo que nos espera y cómo enfrentarlo, y aunque nosotros a nivel consciente no sepamos todo eso, ya el programador sí lo sabe, ¿no? Porque es el que se encargó de diseñar cada detalle. Llamémosle Dios, llamémosle la fuente o el arquitecto, como quieran llamar. Entonces, que no está ajeno a nosotros, solamente que nosotros vinimos a experimentar, vinimos a tener una experiencia como individuos, ¿no? Como que nos separamos y quisimos crear algo diferente, ¿no? O algo totalmente nuevo. Y nos encontramos en esa etapa, ¿no? Creándonos a nosotros mismos, nos creamos una identidad, todo imagen y semejanza, ¿no? O sea, no digo por el cuerpo en sí y el entorno, sino por la idea de lo que esto representa. Entonces, si nosotros no podemos elegir, o creemos que no podemos porque ya de antemano hicimos todo el libreto, se nos complica, ¿no? Se nos complica a la hora de querer otras cosas. Y el tema era ese, ¿no? Que nos ocupamos tanto de esta experiencia, de esta malla, que no nos queda tiempo para estar conscientes, ¿no? Lo cual no quiere decir tampoco que wow, no tengamos que hacer un problema bárbaro, pero sí tenemos que, nos encontramos en esa disyuntiva, ¿no? En esa elección. ¿Por qué no nos sale acá como el otro día? No sé. Los comentarios, para poder seguir los comentarios. No sé, pero igual ahí se lee. ¿Dónde acá lo estoy diciendo. Ahí abajo, mirá. ¿Ahí? A ver qué dice Ana. Cintia dice no se te ve. Dice, sí, por eso. Ya. Ahí estamos. A través de vivencias personales aprendí a no preocuparme. Vivo el aquí y el ahora, siempre de alguna manera aparece lo que estoy necesitando, nos dice Ana. Muy bien. ¿Por qué nos cuesta tanto vivir?
el presente, el aquí y el ahora. ¿Qué es lo que más? Yo creo que recién ahora estamos empezando con esta información, ¿no? Es como que antes nosotros queríamos hacerle algo al mundo. Están llamando, pero no puedo contestar. Ahora, así que recién ahora estamos empezando a experimentar todo esto de este conocimiento, ¿no? Y en definitiva venimos con las antiguas creencias, ¿no? De que nos tenemos que aferrar a las cosas, a todo lo que tenemos y atender esta realidad. Entonces parte un poco por ahí, ¿no? Por toda esta responsabilidad que nos han creado la sociedad misma. Entonces nos dificulta todo eso. Pero también nos creemos sin el poder para eso. O sea, no tenemos la fuerza, la creencia de que podemos, ¿no? Entonces no estamos bien empoderados, no tomamos las riendas de nuestras capacidades internas. Entonces nos cuesta quizás enganchar con esta armonía, dejar que fluya desde dentro hacia afuera, sin que importe mucho el afuera. Y como dice Ana, ella está fluyendo y de repente hay mucho que entender ahí, ¿no? Con esto de la fluidez. Hay mucha gente que no se entrega o no quiere entregarse a la fluidez porque quiere tener el control de su vida. Nos cuesta un montón, es más. Cuando alguien nos habla de fluir y de dejar que las cosas simplemente sean como son, porque todo es perfecto, no lo queremos aceptar. Porque siempre estamos queriendo intervenir, porque tenemos la idea que nosotros tenemos que hacer algo para crear esa realidad. O sea, como que estamos muy programados aún con la idea de que creamos nuestra realidad acorde a nuestros deseos. Y sí, en física cuántica muchos se excusan en decir, como yo soy el observador y cuando lo observo creo mi realidad. En definitiva está mal interpretado eso, o quizás está mal dicho también, ¿no? Pasa que bueno, también estos científicos que son de otros países, hablan otros idiomas y a la hora de interpretar un poco la información, o quizás los mismos científicos están creyendo de que ellos al observar están creando, ¿no? Como siempre nosotros como humanos somos, nos creemos, sale a flor a nuestro ego, ¿no? Como diciendo, nosotros cambiamos las cosas, ¿no? En cierta manera es así y en cierta manera no. Es un poco también lo que dice la cuántica, todo es y no es. Pero con el tema de crear la realidad, ser observada, en realidad estamos observando un punto de la realidad. O sea, cuando el electrón, queremos ubicar el electrón en la trayectoria que recorre alrededor del átomo, o del núcleo, perdón, lo identificamos en un punto, lo decimos ahí está, ¿no? Pero en definitiva nosotros podemos verlo ahí, pero sin embargo está en todos los puntos a la vez. O sea, es como si lo recorriera a una gran velocidad y pasara por todos lados al mismo tiempo. Y cuando le sacamos una foto vemos que está, claro, en un punto. Y eso es lo que hacemos nosotros. Observamos y lo frenamos cuando lo observamos, ¿no? O sea, ahí está. Y esa es la realidad que observamos. Pero eso no quiere decir que sea la realidad absoluta. La realidad absoluta es que está en todas partes al mismo tiempo, a como nosotros deberíamos percibirlo. Entonces la realidad es de todas las formas posibles, y que nosotros seamos limitados en nuestro sentido para poder percibirlo, no implica, no, eso no quiere decir que somos nosotros los que creamos la realidad. Al menos no esta personalidad humana o ego, como le quieran llamar, ¿no?
Mirá lo que dice Ana, que justamente lo que hablábamos hoy. Yo creo que al no generar expectativas y solo entender y sentir que fuimos creados con el potencial creador, no tenemos que temer a pesar de que nos han programado. Aún hasta en algún momento cambiando nuestro ADN, hay algo que no se puede cambiar, la esencia. ¿Ves que hoy hablábamos sobre esto? Sobre de que por más que nosotros hagamos todo lo necesario, yo creo que más de alguna vez caímos en esta trampa del ego que nos quiere hacer creer que si nosotros hacemos ciertas cosas y cumplimos con ciertos parámetros, ¿qué pasa con el tema de las afirmaciones? También muchas veces tenemos la idea firme de que si nos autoconvencemos de que podemos atraer algo, la ley de la atracción, eso nosotros lo vamos a crear y lo vamos a generar desde nuestra esencia. Pero ¿qué pasa cuando va un poco más allá? De que a veces hacemos absolutamente todo, cumplimos con todos los pasos que nos dijeron que teníamos que hacer, pero no pasa nada. No atraemos esa realidad, no manifestamos eso que tanto estábamos queriendo manifestar. Entonces, ¿qué es lo que interfiere ahí? ¿Qué es lo que a veces, es lo que dice Ana, es nuestra esencia, que está tal vez tomando decisiones más allá de lo que nuestra percepción de esta matrix, de esta realidad, nos hace ver? Porque nosotros vemos solamente un punto de los infinitos que se están sucediendo a la vez. Y nos aferramos tanto a ese punto y eso nada más queremos, que no nos estamos dando cuenta de que hay otra, que nuestra esencia está tomando la mejor opción para nosotros, ¿no? Exacto. Sí, o esta esencia de la que hablan o hablamos siempre, somos nosotros, ¿no? Lo esencial, lo que es real o lo que somos en verdad. Esta esencia es el programador, si así lo queremos llamar, ¿no? Él ya programó todo. Y todo me refiero a todo, ¿no? Porque abarcó todas las opciones, ¿no? Todas las realidades posibles y todas las ubicaciones posibles en cada realidad. Entonces quiere decir que ya está todo hecho, está todo digitado, ya no solo lo que pasa en una realidad, sino lo que pasa en todas, porque en todas pasa todo. Si las englobamos a todas, pasa todo. No hay un solo camino que no esté recorrido. Entonces, quizás esta personalidad humana quiere experimentar esas otras cosas. Y ahí está el querer, ¿no? Ahí está el deseo, ahí está el querer vivir esas otras realidades, ¿no? Y bueno, un poco eso nos enseñó también, es un poco la doctrina de esta realidad o de esta sociedad en sí, que nos dice, no, pero tenés que tener más dinero, tenés que tener una casa siempre mejor. Hay que tener más. Entonces, no nos terminamos conformando con lo que tenemos. Y esto es lo que al espíritu humano lo identifica, ¿no? El querer ir más allá siempre, ¿no? Y querer estar en el futuro siempre y no digo no valorar lo que tenemos, pero como no le prestamos atención a lo que tenemos. No vivimos el día a día, vivimos proyectando, vivimos queriendo tener más cosas, lograr más, hasta en lo espiritual, ¿no? Creo que queremos trascender, queremos, la palabra está, ascender. Entonces, siempre estamos descubriendo que estamos en la 2D, no en la 3D. Y hay gente que dice que no, vamos a pasar, primero íbamos a pasar a la cuarta, y ahora ya estamos pasando a la quinta. Y esto es así que no. Repetimos cosas simplemente porque vemos a veces en las redes y nos creemos eso y empezamos a creer la idea de que es así, nos autoconvencemos. Pero ¿qué pasa también? Eso nos hace vulnerables a que caigamos en cosas que tal vez no son, pero como las estamos creyendo porque estamos en un momento en nuestra vida en que necesitamos de esa verdad del otro,
necesitamos de esa sabiduría, de ese otro maestro, de ese otro gurú. Nunca ha habido tantas terapias ni tantas formas de ascensión como hay ahora en esta época. Bueno, eso tiene que ver justamente con esto de que no nos aceptamos nosotros, no nos creemos quién realmente somos. Entonces buscamos afuera, buscamos sabiduría, buscamos a alguien que nos cure, alguien que nos guíe, alguien que nos dé un consejo, alguien que nos preste un libro, alguien que nos dé una conferencia, alguien que nos diga cómo hay que hacer o que nos dé la respuesta que tenemos a esas preguntas que siempre tenemos en la cabeza. Y en realidad siempre afuera, o sea, siempre afuera. Y no vivimos el ahora, como dijimos, vivimos en el futuro todo el tiempo. Entonces nos es difícil conectarnos con nuestra propia esencia, porque está todo dentro nuestro, todo. No hay respuestas porque no hay preguntas. Cuando uno ya está conectado con su esencia, y es tan simple como apagar un poquito esto y listo, ya está. Ya no hay preguntas. Ya no hay preguntas porque tenemos la sabiduría completa. No hay nada que debamos aprender. Afuera, ni adentro. Está todo. Esto es como si nosotros fuéramos el campo, bueno, no como si fuéramos, somos el campo cuántico. El campo cuántico es todo por donde se mueve la información, ¿no? Toda la información de toda su existencia. Bueno, ahí entraríamos quizás en un tema más complejo de la física cuántica, tocar el tema del pasado, el presente y el futuro, porque solamente nosotros concebimos el tiempo en nuestra mente, porque en realidad no existe. Es como agarrar un contador e ir contando minuto a minuto, segundo a segundo, día a día, es hacer cálculos, pero no sé, no tiene ningún sentido, pero en definitiva, si no existiera el tiempo, o sea, si nosotros sabemos que no existe y queremos situarnos directamente en el presente, podemos llegar a disfrutar más de nuestra existencia, ¿no? Al menos en este plano, ¿no? En esta realidad. Y cuando empezamos a disfrutar de eso, y estando en el aquí y ahora, podemos llegar a entender más, porque nos llega esa información. Al estar conectados tenemos la información completa, íntegra. Ahí lo puse. ¿Está bien? Muy bárbaro. Ahí está. Dice Carmen, porque vivimos programados y adoctrinados. Es por eso que toda esta enseñanza nos ayuda a entender nuestra experiencia a través. Exacto, Carmen. Pero sale el audio ya, no pasa nada. Igual no se escucha, ¿no? Está bien. Claro. Ahí puedo ver en la pantalla. Este tema de las experiencias que nosotros vivimos. Ahí salen los mensajes más abajo. Pero hay que darle a aceptar, parece a... Ahí está. Sí, lo que pasa es que no están corriendo los mensajes acá y... ¿Aceptar qué? No, está bien. Sí, está bien. Acá, esta tecnología es nueva. No hay que sea nueva, lo estamos haciendo. Viste que no nos llegan los mensajes. Ahora recién viene, hace 10 minutos, dice Carmen, muy interesante. Cada vez estamos más despiertos, cada vez somos más conscientes que pertenecemos a multidimensionalidad. Realmente no existe nada fuera de nosotros mismos. Comprender que la vida sucede a través de nosotros y la conexión, ahí es cuando ya no nos sale ahí. ¿Puedes ver más? Ahí.
Bueno, parece que yo me voy a quedar acá y vos vas a dar la conferencia solito. No, bueno, esto no es una conferencia. Ahí. La conexión a la fuente original. Nadie tiene más poder sobre nosotros que nosotros mismos. Gracias, súper. Gracias, Carmen. Hay otro más abajo, ¿no? Está Ana. La verdad que no se actualiza ahí. Acá está. Ana dice, a través de las vivencias personales aprendí a no preocuparme, ¿no? Pero esto Sí, esto lo vimos hace un rato. Y Sofía dice, creo que eso es lo más difícil de aceptar. La aceptación es lo más difícil, la parte humana de nuestro personaje. Igual, yo creo que deberíamos, no nos deberíamos preocupar demasiado si creemos que no podemos, porque en definitiva en otras realidades, como está pasando todo a la vez, en otras realidades estamos aceptando y estamos en realidad viviendo otras experiencias, viviendo el cambio, cambiando, ¿no? Y lo del cambio también es relativo, ¿no? Porque no sería un cambio, sino ya es un hecho que tenía que ser, ¿no? Que se tenía que dar, y si no se da en esta, se da en la otra, como dicen, otras vidas, porque por los hinduistas y todo hablan de otras vidas, pero en definitiva sería siempre la misma, ¿no? Sería la misma realidad. Y aunque nos veamos con otra apariencia, también es algo relativo por el hecho de nuestra mente, ¿no? Que busca identificarse con algo y nada, si nosotros nos viéramos con los ojos de la conciencia, ni siquiera veríamos esto. Entonces vemos tanta gente afuera, a todo nuestro alrededor, que nos llamamos padre, hermano, vecino, amigo, desconocido, y en definitiva termina siendo uno mismo, ¿no? Y esa es la parte que por ahí cuesta entender, ¿no? Porque si hablamos desde un único electrón, ¿no? Que conforma toda una realidad, estando en todas partes al mismo tiempo, nosotros somos ese electrón y estamos en todas partes al mismo tiempo. Entonces estamos en esas otras personas que estamos viendo. Y esas otras personas que nosotros creemos que es algo separado de nosotros, somos nosotros mismos. Nosotros estamos compuestos de lo mismo, somos lo mismo. Y hasta esas personas desaparecerían todas a la vez y quedaría una única persona si creyéramos que en realidad somos la unidad y la totalidad. Pero claro, todavía nosotros percibimos esta ilusión de que hay un mundo, de que hay mucha gente, que hay muchos individuos, muchos seres humanos, animales, plantas, esa diversidad infinita, que nos cuesta aceptar que somos nosotros mismos, en otra realidad, en otro tiempo, y que la estamos percibiendo, nada más, esa es la única diferencia, que estamos percibiendo, y interactúa con nosotros mismos, y eso quizás nos desconcierta y nos dice, no, pero es otra persona, ese no soy yo, porque está hablando conmigo, de que no se habla a uno mismo, no difiere con uno mismo cuando tiene otras ideas, y eso quizás nos cuesta a la mayoría entender de que, o razonar de que somos todos uno. Siempre, aunque nos gusta y la idea y la tenemos y nos resuena y todo, pero nos cuesta vivirlo afuera, ¿no? Porque ni bien salimos de esa idea, nos metemos de lleno a las creencias y ya empezamos a pelear
con los demás o con la vida misma, porque no nos da lo que queremos o porque no hacen lo que queremos. Olvidamos que somos nosotros mismos. Y podemos llegar a decir, uy, qué cabeza dura que soy, ¿no? Porque no entiendo. ¿Qué tengo que entender? Yo estoy viviendo una experiencia totalmente diferente. Estoy llenando un espacio que solo yo, con mi perspectiva, mi forma de pensar, mi creencia, con un cuerpo determinado, con lo que fuere, lo estoy llenando yo, eso. Hay otros espacios que lo llena otro y otro y otro y otro, pero esos otros es un único electrón. Es la conciencia, es uno solo. Eso es lo que nos cuesta transportar nosotros. Cuando lo leemos, nos lo dicen, o lo intuimos, o lo sentimos, creemos en eso, lo entendemos, pero es ese segundo nomás. Después lo olvidamos, después no. Nos involucramos de nuevo rápidamente. Y ese es el tema, ¿no? El tema pasa también por como decíamos, empoderarse, ¿no? Qué difícil que es empoderarnos, ¿no? Pero ¿por qué? ¿Por qué es tan difícil? O sea, siempre suele suceder que cuando alguien está con algún problema de angustia, alguna depresión, solemos escuchar estos consejos como amarte a vos misma. O sea, todos sabemos que tenemos que amarnos a nosotros mismos. Cuando yo creo que, en mi opinión, el peor consejo que podemos darle a una persona que está pasando por una dificultad muy grande, o está pasando un duelo o una depresión, es decirle que se ame a sí misma. Porque siempre le va a surgir a esa persona, bueno, pero ¿cómo me amo? Al fin y al cabo, siempre nos estamos amando con todas nuestras fuerzas, incluso cuando nos sentimos mal, incluso cuando estamos en ese pozo tan oscuro, ¿no? Y nos sentimos de lo peor, nos estamos amando también. Lo que pasa es que estamos muy acostumbrados a separar todo, amor, odio, emociones, siempre estamos separando como que las emociones son negativas y positivas por un lado, pero todos sabemos que en situaciones, cuando estamos pasando por situaciones difíciles, tenemos que amarnos. Y la pregunta es ¿cómo? ¿Cómo nos amamos en esos momentos tan tormentosos que a veces atravesamos como seres humanos? ¿Cómo nos amamos? ¿Qué es lo que quiere decir esa palabra? Amarse a uno mismo, autoestima, quererse. ¿Qué es lo que...? Y el tema es que, como bien decíamos recién, uno cuando llega a estar consciente de que forma parte del todo, de que lo es todo, en ese momento se está uniendo con todo, o sea, el nivel consciente humano con la conciencia cósmica. Entonces, no tienen que entender al amor, no tiene que cuestionarse nada, porque está en ese nivel, en esa conexión. El tema es cuando salimos de ese estado, ¿no? Cuando salimos y salimos de esta charla, por ejemplo, y bueno, ¿qué vamos a comer? ¿Qué vamos? Nos involucramos rápidamente. ¿Para qué pongo el despertador? Que me tengo que levantar temprano, y ya empezamos a involucrarnos en esta historia, lo cual no digo que esté mal, pero empezamos a ser humanos con nuestra limitación en todo, ¿no? Estamos limitados para entrar en esa conexión permanentemente, para estar en esa conexión permanentemente. Entonces nos involucramos y, pero tengo que hablar con mi jefe y conseguir un aumento, pero no me lo va a dar, o nos empoderamos mucho, no nos empoderamos nada, y no terminamos de entender qué hacen esas otras personas que también somos nosotros. Y es ahí donde ya se nos dispara todo y no sabemos qué hacer, o nos terminamos involucrando en esta historia y
y sufriendo y lamentando que no podemos cambiarla. Porque queremos cambiarlo dentro de todo. No queremos aceptar esa dificultad que estamos viviendo. Siempre tenemos esa idea de que hay que ir en contra hay que cambiar esta situación que tanto me provoca dolor. Recomiendo ver la película Soul para poder entender un poco, dice Sofía. Está muy buena esa película, pero ¿qué pasa siempre? Vamos a lo mismo. Mientras estamos viendo esa película, nos sentimos wow, nos sentimos energéticamente empoderados, ¿no? Como que el mensaje de esas películas que son muy buenas y como que crean un cambio en nuestro interior, terminan siendo momentáneos porque termino de ver la película y me siento maravilloso, me encantó el mensaje que dio, me encantó todo lo que dijo ahí, pero lo entendí a la perfección. Lo entendimos a la perfección. Yo creo que todos entendemos esto, pero simplemente nos desconectamos muy rápido. Ese es el problema. El mensaje de Soul, por ejemplo, hablaba muy bien de este tema de no tomarnos muy en serio esta realidad, porque al fin y al cabo venimos acá a experimentar en la felicidad, en las cosas buenas de la vida, y no necesariamente tiene que estar conectado a un propósito. Ese es el mensaje que da esa película, que ni siquiera necesitamos tener un propósito para vivir. El simple hecho de estar aquí nos da ese propósito, y mientras vemos esa película nos sentimos muy bien, nos parece hermoso el mensaje. Pero después mañana, cuando nos levantamos y nos vamos a trabajar o atendemos a los chicos, estamos en una conversación o lo que sea, ya se nos fue ese mensaje, se nos olvida, porque cuesta muchísimo ese empoderamiento. Y yo creo que el empoderamiento nos cuesta demasiado porque, ¿no será que es porque precisamente tenemos miedo a asumir ese amor propio por nosotros mismos? Porque si nosotros tomamos ese empoderamiento y nos damos cuenta que los únicos que podemos generar un cambio en nuestra situación o en nuestra vida somos nosotros mismos, y a veces tenemos miedo y nos quedamos así, nos quedamos atorados, no damos ni un paso adelante ni un paso atrás. ¿Por qué? Porque si nosotros reconocemos que para crear algo nuevo, una realidad diferente, tenemos que asumir retos, tenemos que asumir cambios en nuestra vida, eso nos asusta un poco, nos asusta esa idea. Entonces por eso nos quedamos a veces enfrascados en una situación y creemos que no podemos, y no se puede, estamos así. Y yo creo que va por ese lado que tenemos miedo de empoderarnos, porque el empoderamiento nos hace hacernos responsables de nuestra actitud, de no querer cambiar, de no querer salir de nuestra zona de confort. El hecho de darnos cuenta que amarnos a nosotros mismos significa tener que hacer cambios en nuestra vida, nos asusta. Y eso es otro tema que también dijimos que íbamos a hablar, porque más allá del que entiende cómo funciona todo y logra conectarse con la conciencia, de repente ya no necesita otra cosa, solamente más estar consciente todo el tiempo, tratar al menos de el mayor tiempo posible estar consciente.